Bueno, querida familia de Dios, estamos con la tercera parte de el libro de Jonás. Y habíamos hablado ya de cómo Jonás, ¿verdad? No quería hacer la voluntad de Dios, pero ya leyendo el capítulo 3, el versículo 3, que es donde quedamos, dice que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, ¿verdad? Entonces, aquí observamos que Jonás estaba actuando conforme al mandato del Señor en este momento. Sí, dijo, está bien, voy. Entonces empezó su viaje, se dirigió este, a donde tenía que ir, ¿verdad? A Nínive. Y esto, ¿verdad? De acuerdo conforme las instrucciones de Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos que esta ciudad, que era grande, le tomó tiempo a Jonás poder, como le dijera yo, recorrer todo, o sea, todo el territorio para poder hablar la palabra de Dios. Pero cuando Dios quiere, este, pues todo pasa según conforme a su voluntad, ¿verdad? Porque vemos que, vamos a ver el siguiente versículo, lo que nos dice. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo el día predicando y diciendo, dentro de 40 días será destruida, o sea, Nínive, ¿verdad? Entonces se le llevó un tiempo considerable a Jonás poder recorrer toda esta ciudad que dice que era bien grande. Y su mensaje, como si nos ponemos a pensar en ese tiempo, cómo hizo Jonás, porque no habían micrófonos, no habían altos parlantes ni nada de eso. Pero también si nos ponemos a pensar un poco cómo hizo Jonás para poder reunir a tantas personas que escucharan su voz, ¿verdad? Eh, Puede ser que también para que la gente le creyera, porque dijo, y le creyó, dice, la gente le creyó a Dios, no dice le creyó a Jonás, ¿verdad? Sino al Eterno. Pues vemos que posiblemente también Jonás no dice ahí que él dio testimonio de lo que a él le sucedió, pero probablemente haya hablado de, de eso, ¿verdad? De lo que a él le sucedió. Pero la cosa es de que pues la gente lo escuchó y sin él de disponer de medios, ¿verdad? Como los que hoy tenemos para promover la publicidad, como música, y el otro, pues de igual manera, él pudo dar el mensaje que tenía que dar a esta sociedad, ¿verdad? Que estaba perdida, pero que Jonás llega definitivamente porque él no quería hacerlo, pero debido a que el Señor, ¿verdad? Es el que lo llama y le dice, ve Jonás allá y habla con ellos y dile lo que les va a suceder y todo, ¿verdad? Entonces vemos de que pues él va y habla al pueblo. Eh, entonces vemos aquí también de que la ciudad de Nínive creyó en Dios. Aquí dice la palabra, ¿verdad? Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno desde el mayor hasta el más pequeño. Se vistieron de ropa áspera, o sea que dice que se vistieron ¿cómo le llaman? Esta ropa, se vistieron, a ver, quiero ver. Sí, vestido de silicio, ¿verdad? Que es un material que como que pica, pesado, que dicen que se hace de pelo de cabra, no sé, ¿verdad?
exactamente, pero algo así. Entonces, si nosotros vemos bien esta frase, ¿verdad? Que los habitantes de Nínive creyeron en Dios, reconocemos, ¿verdad?, que esta fue una gran declaración, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento se nos da a que nosotros lo veamos, todo lo que Dios le ha pedido a cualquier persona o a cualquier pecador, es sencillamente que creamos en Él. Y esta gente creyó en Dios, no creyó en Jonás, creyó en Dios. Entonces por eso es que nosotros eh, vemos definitivamente que el Eterno no pide gran cosa, sino que creamos en Él, que hagamos su voluntad, así como le sucedió a Jonás, que no quiso hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces Dios lo tuvo que reprender. De la misma manera, pues nos reprende a nosotros, pues que para que hagamos su voluntad y no la nuestra. Por otro lado, ¿verdad? También podemos ver que es sencillo lo que Dios nos pide. Solo nos pide que creamos y que le creamos a Él, que no tengamos que buscar otros dioses, porque tenemos más que suficiente con Él. Él solo nos pide que creamos en Él, ¿verdad? Y también vemos cómo nuestro Señor vino y murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Entonces, Él, ¿verdad?, que murió por nosotros, fue resucitado y ahora pues está sentado a la derecha del Dios Altísimo, ¿verdad? Entonces vemos cómo Nínive creyeron en lo que dijo Jonás, ¿verdad? Creyeron en Dios. Y aquí vemos pues que es lo que nosotros, es la actitud, así como la actitud que tuvo este pueblo, pues debería de ser la actitud para nosotros también en estos días, ¿verdad? En el tiempo que nosotros vivimos, pues debería de ser la misma actitud que tuvo el pueblo de Nínive. Porque en realidad en estos tiempos nosotros tenemos muchas personas que hablan de la palabra de Dios, que son voceros de Dios verdaderamente, como hay una gran cantidad de gente que no tienen nada que ver con Dios, ¿verdad? Ni con nuestro Señor, ni absolutamente nada con la Biblia, ni con la palabra de Dios, ni nada, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a ver hoy, en la actualidad, hay mucha gente, como les digo, que profesan ser cristianos, pero que no conocen realmente a Dios. Desgraciadamente es así. Y no es porque yo pues quiera hablar de nadie. Simplemente yo creo que todos sabemos lo que está pasando en las iglesias, que la gente lo que está buscando solamente es dinero. Y es por eso que también se meten a ser pastores, a esto, a lo otro, ¿verdad? Cantidad de pastores y muchas cosas, ¿verdad? Y todo lo que a ellos les importa, pues es hacer dinero. O sea, eso se ha vuelto un comercio y no verdaderamente la palabra de Dios. Y entonces estas personas que juegan a hacer comercio, ¿verdad?, con la palabra de Dios, pues verdaderamente no conocen a Dios, porque se están burlando de la palabra, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de ellos y que se arrepientan. ¿Qué más les puedo decir de esto? Pero bueno, aquí en Nínive la gente cree en Dios, proclaman ayuno, demostraron visiblemente su creencia, porque ya leímos que mismo el rey de ese lugar proclamó, dio una ley que decía que ni los patos tenían que tomar agua ni comer, ¿verdad? Todos los animales, vacas, caballos, todo
Y toda la gente, desde el más grande hasta el más chiquito, todo el mundo entró en ayuno, todo el mundo se arrodilló, todo el mundo clamó y pidieron de corazón y Dios les escuchó y es por eso que el Eterno pues no los destruye. Porque como vemos la actitud de este rey, ¿verdad? Como dijo este rey de Nínive, levantó de su silla y se despojó hasta de su ropa, se cubrió con ropas ásperas, dice, se sentó sobre la ceniza. Imagínense, entonces la gente al ver todo esto también, por eso es que decimos en este tiempo que como están los gobernantes, pues así está el pueblo, podrido, igual por sus leyes, por sus decretos, por todo lo que están haciendo. Pero si ellos se arrepentirán, el pueblo también. Cuando los dirigentes se corrompen, el pueblo también. Y esto es lo que pasaba aquí en Nínive. Pero cuando el rey, ¿verdad? Vemos que toma esa actitud, pues el pueblo también. Y es por eso, y suplica a Dios por su compasión. Pide misericordia. Y aquí podemos encontrar que el Dios nuestro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios misericordioso y compasivo. También, ¿verdad? Vemos que el rey pues hace su mandato, proclama que los hombres, animales y todo, como ya les expliqué, ¿verdad? Entonces, ¿por qué todo esto? Porque allí la gente pues tenía excesos de alcohol, de todo. Cuando este rey declara pues que ni siquiera agua. Bueno, ya todo esto lo expliqué, que hasta los animales y todo el mundo, ¿verdad? Fue puesto en ayuno, todo el mundo proclamó, todo el mundo, desde el más grande hasta el más chiquito, se terminó la violencia, todo lo que estaban haciendo, como digamos prostitución, lo que sea, todo el mundo en ese momento se dedicó a orar y a clamar a Dios. Y eso es lo que hoy nos hace falta a nosotros. Pero si ya no se hace en masa como se hizo en este pueblo, pues hagámoslo personalmente. Porque Dios ya vemos que es un Dios justo, es un Dios de amor que no quiere que nadie se pierda. Pues si los demás no hacen caso, ¿verdad? No obedecen, pues hagámoslo nosotros. Tratemos de hablar con nuestros familiares, tratemos de llevar una vida diferente, ¿verdad? Para que Dios también tenga misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, pues vemos de que el Padre, ¿verdad? Había mandado a Jonás a decirles que Nínive iba a ser destruida, pero hemos visto que Jonás fue a Nínive y toda la ciudad se volvió a Dios. Imagínense, toda la ciudad se volvió a Dios. Entonces, pues todo lo que predicó Jonás, ¿verdad? La gente tuvo temor, pidió perdón, como ya les dije. Algo que nunca había ocurrido. Esto nunca había ocurrido, mas sin embargo ocurrió, ¿verdad? Vemos que mismo Noé no tuvo esta clase de experiencia cuando él hablaba, porque Noé no solo estaba construyendo la arca, sino que también llevaba el mensaje y decía que iba a ser destruida la tierra, que iban a venir agua, un diluvio, y la gente se reía porque ellos nunca habían visto la lluvia. Y para ellos eso era ridículo lo que estaba diciendo Noé. No le creyeron a Dios. Y es por eso que la tierra fue barrida. En cambio, los de Nínive le creyeron a Dios y se arrepintieron. Entonces, es algo que por eso está escrito en la palabra de Dios, para que veamos que cuando un pueblo se arrepiente, una persona se arrepiente, Dios es misericordioso, bondadoso y nos perdona la vida, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, como en los tiempos de Noé, la gente estaba tan corrupta, tan corrompida,
que la tierra entera estaba perdida como hoy. Hoy la tierra entera está podrida. Está completamente muerta en su maldad. Es que va a haber gente que de verdad va a decir sí, nos arrepentimos, y que los gobernantes van a doblar rodillas. No creo. Y por eso viene destrucción a la tierra. Pero sí, como tenemos un Dios justo, Dios va ¿cómo les dijera yo? A mirar a su pueblo, a perdonar a su pueblo, a tener piedad de todo su pueblo, misericordia. Como dicen, no vamos a pagar justos por pecadores. Dios es bueno, y aquí tenemos el mejor ejemplo con lo que le pasó a Nínive y con lo que pasó en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé la gente no quiso escuchar, no quiso creer al Padre, no quiso creer a Dios. Pero vemos que en Nínive sí la gente creyó en Dios y se salvaron. Y evidentemente tenía toda esa gente que morir, ¿verdad? Esa gente que estuvo en esa época y todo. Pero ¿qué va a pasar con estas personas? Van a ser resucitadas el día que nuestro Señor venga, porque dice que Él va a resucitar a los muertos, ¿verdad? Entonces, si ellos murieron salvos, ¿verdad? Pues van a resucitar para vida eterna, el pueblo de Nínive. Vamos a ver que, deme un tantito, quién sabe si es. Ay, se volverá. Estamos viendo, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver claramente en estos versículos bíblicos, ¿verdad? Que dice: quizás Dios se detenga y se arrepienta, se calme el arroz de su ira y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había anunciado hacerle y no lo hizo. ¿Por qué? Porque dice de que el Padre tenía ira, estaba enojado. El ardor, dice, de su ira. Pero vemos de que el Padre, cuando vio, ¿verdad?, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había anunciado hacerle y no lo hizo. Así de que hoy, de la misma manera, el Padre nos está hablando: arrepiéntanse de sus malos caminos, vuelvan, dice el Señor, vuelvan a mí. Pero como les vuelvo a repetir, estamos como en los tiempos de Noé, tal y como dijo nuestro Señor que vamos a estar. Estamos como en los tiempos de Noé, la gente no quiere escuchar, no quiere saber absolutamente nada de nada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el cuarto capítulo, ¿verdad? Ya para terminar con este desenlace, ¿verdad? Con lo que pasó aquí con Jonás. Todo esto, ¿verdad?, nos hace reflexionar. Es para que nos haga reflexionar de lo que nosotros hoy estamos viviendo. De cómo, ¿verdad?, nosotros, de la misma manera que Jonás, a veces actuamos, no obedecemos, queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad del Padre, sabiendo que no podemos escondernos, no podemos huir delante de la presencia de Dios, no podemos. Quizás a veces no tengamos, como dice, nuestro merecido en el momento, como le pasó a Jonás, porque Dios tiene sus tiempos y sabe
cómo Él hace sus cosas, cuándo y de qué manera, ¿verdad? Pero sí tenemos que tomar muy en cuenta que cuando Dios, ¿verdad?, nos hace un llamado, que lo pone en nuestro corazón, hay muchas personas que dicen que lo escuchan a Dios. Yo, sinceramente, querida familia de Dios, le dijera, yo sería mentirosa si yo dijera, Dios me habla, 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 Dios me habla. Yo no. Yo, sinceramente, lo que más yo siento y que sí le puedo decir es la presencia de Dios en mi vida, en las cosas que me pasan alrededor, cuando pasa algo y que yo estoy en una situación difícil, cuando yo le pido a Dios que me dé fuerza, cuando a veces decaigo y es como que alguien me estuviera hablando a la oreja. Levántate y haz lo que te estoy diciendo de hacer. Me siento culpable cuando no he hecho lo que tengo que hacer. Esas experiencias sí las tengo. Pero que yo les diga que yo escucho la voz tangible del Padre, no. Una vez sí. Y sí, varias veces he escuchado como que alguien dice mi nombre. O una vez la experiencia que tuve y me asusté. Porque me asusté. Ya hace un buen ratito de eso. Yo estaba acostada. Me dispuse ya pues a dormir y yo pues tengo la costumbre de dormir boca abajo. Entonces, o de lado, yo puse pues mi oreja en la almohada y eso. Y yo escuché, es una voz que me habló exactamente en mi oído. ¿Qué es lo que? Yo no recuerdo qué fue lo que yo escuché. Y yo me enderecé súper rápido de la cama. Y tuve como temor. Tuve temor cuando yo escuché eso. Y dije yo, ¿qué cosa es esto? ¿Qué es lo que escuché? ¿Será mi mente y eso, verdad? Yo me quedé en eso. Otras veces yo he sentido, también me ha ocurrido en varias ocasiones, que he sentido un olor agradable, como, no sé, un perfumito delicioso. Y yo no uso perfume, ni desodorante, nada de esas cosas. Ni me maquillo, nunca en la vida me maquillo. No tengo en mi cuarto, no hay nada de perfume, de cosas que huelan. Yo he sentido eso en varias ocasiones. Tampoco no sé qué cosa es. Yo no lo atribuyo absolutamente a nada, ¿verdad? Sino que digo yo, tal vez a veces son olores que se vienen, que alguien se puso o algo, ¿verdad? Con esto no les quiero decir, sino que yo les cuento mis experiencias de lo que yo he sentido. Pero de así como yo escucho muchas personas que dicen, Dios me habló y me dijo, no, vente aquí, haz para allá. No sé, ¿verdad? Dios tiene sus maneras de cada uno de nosotros hacernos el llamado. Y vemos cómo pues a Jonás, me imagino yo, ¿verdad? Según lo que narra aquí este libro de Jonás, que Dios verdaderamente le habló literalmente a Jonás, ¿verdad? Ya sabemos todo lo que pasó y todo esto. Entonces vamos a leer todo y después vamos, todo el capítulo 4 y después vamos a analizarlo, ¿verdad? El enojo de Jonás, capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Escuche que se enojó Jonás. Y oró a Yahweh y dijo, ahora, oh Yahweh, ¿no esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, escucha lo que está diciendo. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Escuche qué belleza lo que es nuestro Dios, ¿no? Él está aquí quejándose, dice, ¿ves? Por eso es que cuando me hiciste el llamado ya que yo estaba en mi casa ya y eso,
Yo no quería venir y por eso es que dije, mejor me voy para otro lado, porque ya sé cómo es Dios. Y como ya sabemos, desde el principio les expliqué por qué Jonás tenía sus razones de no querer ir ahí, por cómo detestaba a esta gente debido a toda la maldad que ellos le habían y hacían, incursionaban todo el tiempo a hacerle daño al pueblo de Israel y todas esas cosas. Y eran gente muy mala, muy perverso, muy completamente dicen que eran, pero con un corazón lo más negro que tenían. Y es por eso que Jonás no quería ir, ¿verdad? Seguimos. Y ahora pues, oh Yahweh, te ruego que me quites la vida. Escucha hasta dónde llegó Jonás. Te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Imagínense, ¿cómo es Dios de bueno? ¿Mm? Que mismo que Jonás esté enojado, ¿verdad? Porque le dice, mejor quítame la vida, porque salvaste a toda esa gente mala, perversa y todo, ¿verdad? Pero somos los seres humanos delante de los ojos de Dios, los más preciados, ¿verdad? Dios nos ama a todos, sin excepción, cuando nosotros nos arrepentimos, porque somos su creación, imagínense. Él le dio al hombre la capacidad de llorar, de reír, de amar, de sentirse triste, de tener emociones, de tener inteligencia, de poder dar a luz un hijo, de poder procrear un hijo, de que dos personas se unan para conformar una familia. Y aparte de eso, el Padre dijo, sojuzguen todo sobre esta tierra. Mire, en el lugar que nos puso. Y ahora el diablo, Satanás, que el Señor le reprenda, ¿qué es lo que está haciendo? Haciendo que el hombre se rebaje como animal. La gente quiere convertirse en gato, en perro, en chancho. Y también hoy la mayoría de la gente que tiene sus centavitos, ¿verdad? Porque el que no tiene nada, no, aunque quiera darle vida de humano a su perro, no puede porque con costo tiene para comer, ¿verdad? Pero la gente que tiene medio económico, pues toma a los perros como personas, como seres humanos, y los visten, y los gestos, y los otros, mi niño, mi bebé, véngase con su mamá, y aquí está su papá, y todas esas cosas, ¿verdad? El enemigo sabe cómo destruir al hombre, y sabe por dónde darle a Dios, decir, mira, tu creación, lo que tanto ama. Mira ahora cómo los estoy poniendo, cómo se rebajan como los animales. Hoy todo el mundo quiere ser culebra, chancho, perro, yo qué sé, o árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto no está bien visto a los ojos del Eterno, porque Él nos ama tanto que Él no nos hizo animales. Los animales nos sirven de compañía. El Padre dijo, pues aquí les dejo todo esto para que se alimenten, para que hagan esto, para que hagan el otro. No quiere decir que nosotros vamos a maltratar a nuestros animales de compañía o lo que sea, mismo que sea una vaca o un ganado que sabemos que da leche, que lo que sea, ¿no? Para lo que se esté reproduciendo en una hacienda, en lo que sea, ¿verdad? Tenemos que tratar bien a nuestros animales, no como hoy tratan a los pobres animales que van para el alimento, y por eso que también nosotros nos enfermamos debido a que estos animales están estresados, encerrados, etcétera, etcétera, todas las porquerías que les dan de comer y todo, ¿verdad? El Padre dijo, de este animal no puedes comer, de este, 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 no. Pero de este y este y este sí puedes alimentarte. Así que aquí Dios nos dejó también los animales para que los pudiéramos comer. Pero si hay alguien que
no lo come porque no quiere, porque tiene pena, porque sí, también está en su derecho de no comérselo. Dios nos dejó suficientemente legumbre, fruta, esto y lo otro para que nosotros nos podamos alimentar. Frutas secas, ¿qué es lo que Dios no puso sobre esta tierra? El que quiere comer carne, coma carne. El que no quiere comer carne, no coma carne. Dios dejó una gran variedad sobre la tierra. ¿Ah? Y ese es el amor de Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo. Y vemos cómo está enojado Jonás. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Ya cuando vio que no pasó nada, se salió, se fue, dice, al oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. O sea, él terminó su prédica, o sea, lo que Dios le mandó a hablar y todo, y no se fue directamente, sino que se quedó ahí sentado y dijo, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Es que Dios los va a perdonar? O que él lo que quería ver es que esa ciudad empezara a quemarse, o yo qué sé, a que el sol empezar a ver la gente que moría del calor, del dolor, porque era como aquel sol incandescente que Dios iba a enviar para destruir a Nínive, ¿verdad? Y entonces dice, y preparó Yahweh, escuche, después que él se va, dice al oriente de esta ciudad, y se hace él una su enramadita, ¿verdad? Y se sentó allí en la sombra, ¿verdad? Porque había un sol inclemente, a esperar qué es lo que sucedía. Entonces, el padre ahí está, dice, y preparó Yahweh Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Dios en el momento, ¿verdad?, que él se hace esa enramadita, le hace una enramada también, una calabacera, dice, ¿verdad? Y para que hiciera sombra sobre su cabeza y le librara de su malestar, o sea, aquel sol, de aquel calor que había en ese momento, ¿verdad? Y Jonás se alegró grandemente, mire qué alegre. Dios es bueno, ¿verdad? Así estaba sufriendo Jonás. Jonás estaba sufriendo el calor y el sol y todo. Y viene el Eterno y le hace una calabacera, una buena enramada con hojas y todo. Y entonces Jonás se alegra. Ay, qué rico que estoy bajo esta sombra. Pero al mismo tiempo que él estaba feliz por él, porque él estaba al abrigo de ese sol inclemente, ¿verdad? Él quería ver a los demás morir con la lengua de fuera. ¿Verdad? Y eso es lo que a veces nos pasa a muchos. Y es por eso que el Señor dijo, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. No importa, ¿verdad? Cómo es, quién es mi prójimo o qué es lo que la persona, ¿verdad?, está haciendo. Porque aquí vemos que, pues el Señor, ¿verdad?, tiene misericordia de este pueblo malvado. Y Jonás está esperando ahí en aquella ramada fresquita que un airecito le entraba y todo, ¿verdad? Feliz de la vida, mientras él esperaba que los otros cayeran muertos. Entonces se alegró, dice Jonás, grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día, o sea, ya pasó todo el día, al día siguiente, Dios preparó un gusano. Dios todo lo estaba haciendo bien hecho. El Eterno todo lo hace y todo lo que hace es perfecto, ¿verdad? Dice que preparó un gusano, el cual hirió la calabacera. Entonces dice que el gusano se la empezó a comer, ¿verdad? Y entonces la enramada, la calabacera se secó, ¿verdad? En el mismo día, o sea, no al día siguiente. En este día el Señor se la pone a Jonás para que sienta que rico. Y al día siguiente, ya en la mañanita, se seca porque Dios, dice, envió un gusano para que se comiera la calabacera y se secara.
Entonces ya Jonás no tiene nada que lo proteja. ¿Ya? Y aconteció que al salir el sol, escuche, esto fue en la mañana, pero ya cuando sale el sol usted sabe que pica. Ya va como el sol de las 6 hasta las 7, 8 uno lo aguanta, pero después de eso es insoportable. Que aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Todo Dios lo estaba haciendo. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. O sea, que el sol estaba, pero que ay. Y se desmayaba. Imagínense. Y deseaba la muerte. Imagínense aquel calor, aquel sol. Yo creo que todos hemos estado en esos soles que hasta que le pican a uno, hasta que le quema hasta los sesos a uno a veces el calor, ¿verdad? Y sentimos que, y cuando está hace viento, pero caliente. Entonces así estaba en esa condición Jonás, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y vuelve ya es la segunda vez que dice que preferiría morirse. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Le está haciendo una pregunta. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Imagínense. Y dijo Yahweh, tú vistes, le dice, aquí hay un gran mensaje. ¿Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Le dice el Señor, ¿verdad? Y no tendré yo, le dice el Señor, piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esta es la respuesta que Dios le da a Jonás, de todo el enojo que tiene Jonás, del amor que tiene Dios, tal y como Jonás le dijo, ¿verdad? Como le dijo, ya sabía yo que por eso yo no quería salir de mi tierra. Desde que estaba en mi tierra yo sabía por qué no quería yo ir a Nínive, y le di para Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, un Dios misericordioso, un Dios aquí, un Dios allá, tardo para la ira, y que te arrepientes de hacerle mal a las personas. Y ese es el Dios nuestro, ese Dios. Entonces, él se va y se pone debajo de esa enramada para ver la destrucción de Nínive. Y Dios le da hasta el número de personas, le dice 120,000, a ver. 120,000, hay más de 120,000, habían más de 120,000 personas con todos sus animales, le dice el Señor, ¿verdad? A Jonás. Porque Jonás llega, se sienta y no pasa nada. ¿Ves? Dice él, ¿verdad? Ya lo había dicho yo, que Dios, como es así, como es así, pues no lo iba a hacer. Pero él lo que quería era que se destruyera toda esa ciudad, que toda esa cantidad de personas murieran junto con los animales, que eran también miles de animales, ¿verdad? Y él se súper enoja y está enojado, y entonces el Señor dice que le prepara esta calabacera para que él esté fresco y todo en una noche y un día, pero al siguiente día también el Señor se la quita. Y aquel sol y todo lo que estaba pasando, y dice que Jonás desmayaba y todo. ¿Pero por qué hizo esto el Padre? Si usted se pone a pensar, pues simple y sencillo, para que él sintiera
cómo ese pueblo iba a morir, porque Dios lo iba a acabar con ese calor, así con el sol, como dice la palabra hoy, que también así será exterminada la tierra, con fuego, dice el Señor. De la misma manera, entonces Dios lo hace sentir porque Él está enojado, Jonás. Y Él dice que mejor me quiero morir. Cuando la calabacera se seca y todo eso, más se enoja, ¿verdad? Se enoja y entonces está súper enojado y dice, me quiero morir, mejor que me muera en vez de estar viendo toda esta barbaridad. Y también desde aquel sol, primero dijo que se quería morir porque pues la gente, en vez de que el Señor pues los eliminara, no los eliminó. Y después, por segunda vez, se quiere morir porque ya no aguantaba el calor, el sol que estaba haciendo, que lo estaba quemando. Dice que le llegaba a la cabeza. Esto solo fue que Dios le dio una probadita de cómo iba a morir toda esa gente, y hasta los niños y todo, ¿verdad? Pero Dios es un Dios tan misericordioso que nos ama tanto. Y entonces Él lo hace que vea, Jonás, le dice él, y ¿te has enojado? Le dice, por esa calabacera, que vos no la creaste, no la sembraste, o sea, nada, le dice el Señor. ¿Y por qué estás tan enojado? Te dio lástima, le dice, esa enramada que vos ni siquiera la trabajaste. Y no te da lástima, le dice, toda esa gente que iba a morir en Nínive. El Señor le está diciendo, ¿cómo no voy a tener lástima? Yo, si es de esa calabacera que vos ni siquiera la trabajaste, no hiciste nada con tus manos ni nada, tuviste lástima y no tienes lástima de esa pobre gente que iba a morir de esa manera. Le dice el Señor, eso es lo que le está diciendo. Todo lo hizo para que sintiera Jonás lo que estaba pasando. Y también le hace la calabacera para que vea Jonás que ni siquiera él la había creado, esa calabacera, no le había puesto ni un poquito de agua, no la había sembrado ni nada, mas sin embargo sintió lástima y le dice el Señor, con cuanti más razón yo, que soy el creador de toda la humanidad, no voy a tener lástima por todo este gentillal que iba a morir. Ahora imagínense, él le dice todo esto a Jonás. Gente, le dice, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Por qué? Porque eso nos pasa a todos aquí en la tierra y le está pasando a toda la humanidad aquí en la tierra. No saben discernir de su mano derecha ni su mano izquierda. Dicen cualquier tontera. Dicen no creer en Dios. Dicen que Dios no existe. Hablan de un Big Bang. Hablan de que la tierra se formó porque sí, porque sa. No quieren reconocer que hay un creador. Por eso es que Dios nos perdona. Por eso es que nos perdona, porque nosotros también estábamos como ese pueblo de Nínive, que no sabíamos distinguir de nuestra mano derecha, mucho menos de la izquierda. Y cuando nos arrepentimos, por eso Dios nos perdona. Dios nos perdona, así como perdonó a este pueblo de Nínive. E hizo pasar todo esto a Jonás, para que Jonás viera el amor, o que nosotros hoy veamos cómo Dios es bueno. Y por eso es que dijo nuestro Señor, cuando lo estaban crucificando en esa cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros aquí en la tierra no sabemos lo que hacemos. Hoy vemos un gran conflicto religioso. Unos dicen que es bueno, otros dicen que es malo, que unos hablan mal de los unos de los otros, que esto y que el otro, pudiendo
unos que siguen las corrientes de Calvino, que las corrientes de Martín Lutero, Dejemos de ir detrás de los hombres y busquemos a Dios. Pidamos perdón al Señor con nuestras propias palabras. Hagamos su voluntad. Dejemos el mal. Regresémonos de nuestros malos caminos. Es todo. No hay, no es que dijo fulanito que así, pero ¿por qué? Si tenemos un Dios a quien nosotros tenemos que seguir. Un montón de iglesias que tienen las corrientes de no sé quién, que son seguidores de fulanito, de menganito. ¿Por qué? Nosotros somos seguidores de Cristo. Solamente Él vino a morir por nosotros. Lutero no inventó nada. Fulano, Martín, el otro no tampoco. No inventaron nada. Todos lo tomaron de la misma Biblia. ¿Y por qué decir ahora yo sigo a fulano y ahora sigo a mengano? Si todo está escrito ahí en la palabra de Dios. Yo no tengo por qué seguir las corrientes de ningún hombre. Yo voy a seguir lo que dijo mi Señor, lo que dice el Padre, todos los ejemplos que nos da el Padre, toda la historia que Él dejó para que nosotros abramos los ojos. Estamos a tiempo. El Padre le dijo a Noé, mira Noé, me da mucha pena porque yo no quiero destruir a nadie. El Padre no se alegra, se entristece, pero cuando el mundo se corrompe como nosotros estamos hoy y como estaba en los tiempos de Noé, y Dios mandó un vocero que fue Noé, así como mandó a Jonás, pero la gente no se arrepintió, no quiso escuchar a Dios, porque verdaderamente no quiso escuchar a Dios. Pero Dios es tan bueno, mire qué bueno que es nuestro Señor. Nadie quiso escuchar, pero Noé sí escuchó a Dios. Y entonces Noé, ¿qué hizo? Noé se salvó con su familia, porque escuchó a Dios, hizo la voluntad de Dios. Y Dios es un Dios justo y no pereció Noé ni su familia. No pereció. Él mandó a Noé y le dijo, proclama y di a la gente que voy a perder la tierra en agua y así. Nadie quiso escuchar, se burlaban, siguieron en su camino de destrucción, en su camino de maldad, igual que nosotros hoy estamos viviendo. Hoy nos dice el Padre, nos dice el Señor. Hoy dice, ya no los voy a destruir con agua. Los voy a destruir con fuego. Y van a venir tiempos que ya se están viendo en algunas partes del mundo y en unas partes de Estados Unidos. Hay temperaturas tan altas que hasta las llantas de los vehículos se derriten. Eso es lo que nos va a suceder. Dios está preparando las cosas como tienen que suceder si el mundo no se arrepiente. Pero por eso es que tenemos los ejemplos de Jonás, tenemos el ejemplo de Noé. Cuando esto nunca se había dado, cuando Él manda a Jonás y la gente escucha a Dios y creen en Dios, desde el rey, el ejército, todo el mundo. Aquí vemos que Dios no lleva destrucción a esta ciudad, porque Dios es amor, compasivo. Tardo, dice, para la ira, porque miren lo que nosotros estamos viviendo, cuántos miles de años y dándole a la maldad, y la maldad cada día crece, y Dios ahí, esperando, Dios esperando, y todavía el Padre está esperando a que mucha gente se arrepienta. Mucha gente se arrepienta, como se arrepintieron en Nínive. Dios es misericordioso
Y Dios no le quitó la vida a Noé, no lo destruyó ni a él ni a su familia. De la misma manera, tengamos esa fe hoy, porque Dios no es hombre para mentir. Dios prometió, como lo hizo con Noé, que también nos va a salvar a nosotros de la muerte, de cualquier fatalidad terrible. O a veces, si el Eterno también nos lleva, morimos antes para que no pasemos por toda esta angustia, ¿verdad? Muchos hablan de que Dios se lleva a la iglesia y que aquí queda pasando todo, ¿verdad? Yo verdaderamente no discuto eso con nadie, porque hay una parte de personas que se dicen que todo el mundo para el cielo mientras aquí pasa lo que pasa. Y hay otra parte que habla de que también vamos a pasar a través de todos esos dolores, porque también el Señor lo habla y dice que van a ser tiempos difíciles, los van a perseguir, les van a hacer, va a pasar esto, van a haber guerra, van a haber rumores de guerra, van a haber estas cosas y todo esto, ¿verdad? Entonces, yo como les digo, no puedo pelear con eso. Yo clamo al Señor porque Él me dé entendimiento. Hay muchos que pues ya dicen escatólogos, esto y lo otro, que aseguran que esto y que esto, ¿verdad? Yo no les puedo asegurar eso. Que se haga la voluntad del Padre y no la nuestra. Que sea como Dios quiera. Y no vamos a tener temor, porque si el Padre nos levanta, bendito sea Dios. Bendito sea nuestro Señor. Y si el Padre nos deja también aquí sobre la tierra, bendito sea Dios. De la misma manera. Él sabe cómo protegernos, también como protegió a su pueblo Israel. La muerte pasó por toda la ciudad, por todo Egipto, cuando los primogénitos. Pero Dios les dijo, pongan la sangre de un corderito sus puertas y esto, y así, en los dinteles de la puerta, en los marcos, ¿verdad? De la puerta. Y cuando el ángel de la muerte mire, la muerte no va a entrar ahí. Mientras se oía la gente que lloraba porque caían todos los primogénitos, los israelitas, o sea, o los hebreos, porque en ese tiempo eran los hebreos, estaban cenando la Pascua. Había luz en sus casas. Entonces yo creo a ese Dios. Y así como nos salvó de la muerte a su pueblo, también nos va a salvar a nosotros de la muerte. Yo no estoy preocupada que si me voy o que si me quedo. Yo de lo que estoy preocupada es de no tener salvación, de que no sea salva, de que el Padre no me vea con ojos de misericordia, no sé, ¿verdad? Pero, o sea, porque el Señor dijo, no hay justo en esta tierra. Muy difícilmente, dice, se salvarán, ¿verdad? Porque tenemos muchos defectos, muchas cosas, pero sí creo que Dios es amoroso y sabe que somos imperfectos, ¿verdad? Y que vamos a tener una perfección a través de nuestro Señor Jesús, cuando Él venga, cuando Él esté aquí en la tierra gobernando, ¿verdad? Cuando Él nos perfeccione. Yo creo en todo eso, que es lo que dice la palabra de Dios y nada más que eso. Entonces, querida familia de Dios, ¿verdad? Vemos de que aquí este libro, ya para resumir, de Jonás, nos habla, ¿verdad?, del amor de Dios y de que sí estamos hablando de tiempos pasados, de hace miles de años, que estuvo Jonás sobre la tierra, que pasó esto a este pueblo de Nínive. Si nos vamos todavía más para atrás con Noé, que también sucedió algo así. Y también tenemos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra también fue
exterminada con fuego. Era un pueblo muy malo, muy malvado. La gente estaba pero mala. Imagínense que ellos querían que le sacaran a los visitantes que llegaron a ver a Lot, que eran ángeles, para afuera. No para darles la mano, sino para hacer cosas terribles con ellos, tener relaciones sexuales y toda esa perversidad. Desde el más chiquito hasta el más grande. Y es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Yo veo muchos niños, y los padres los animan, que salgan en TikTok, en esto, en el otro, con la homosexualidad, con esto, con el otro. En niñas chiquititas las ponen todas fashion allí a desfilar así, maquilladas y arregladitas como las Kardashian, como no sé quién, como no sé cuánto. Entonces los niños los ponen, no les importa a los padres, toman delante de ellos, ponen esas músicas, perreo y vulgareo y toda esa porquería. Y entonces el niño le van robando su inocencia. Y este niño se va pudriendo. Desgraciadamente se va pudriendo. Y todo lo que ve a su alrededor. Entonces vemos de que la sociedad completa se está pervirtiendo y destruyendo, las familias y todo. ¿Eh? Y es por eso de que difícilmente, ¿verdad?, la gente quiera convertirse. Miren ahorita, pues, ay no, que la Virgen, que lo esto, que lo otro. Pero ¿por qué no buscan a Dios? ¿Por qué no leen un poquito la Biblia? ¿Por qué no se pueden analizar un poquito a dónde habla de todas esas vírgenes? ¿Dónde están todas esas cosas? ¿Dónde están todas esas mentiras? ¿Dónde está? ¿Es que acaso Dios habla de adorar estas cosas si Dios las prohibió, las aborrece? No es difícil. Yo no quiero entrar en polémica ni con nadie. Hay muchos que dicen, ay, que pues hermanos católicos, bien. Yo creo que todos estamos conscientes de lo que estamos viviendo en este mundo. Ya somos personas grandes que estamos viendo lo que está pasando. Que hasta como la gente cuando ya tiene la soga al cuello es cuando ya claman al Altísimo, ¿verdad? Como lo que pasó en Nínive. Es tiempo de regresarse a Dios now, en este momento. ¿Por qué? Porque después va a ser demasiado tarde, como pasó en los tiempos de Noé. Cuando Dios dijo, entra al arca a Noé, no fue Noé que cerró la puerta. La palabra de Dios dice que fue Dios mismo que la cerró. ¡Chum! Y dice que lo que Dios cierra no se abre, nadie lo puede abrir, y lo que Dios abre nadie lo puede cerrar. Y Noé, aunque viera a la gente clamando, llorando y se le partiera el corazón, no pudo hacer nada. De la misma manera nosotros estamos hoy viviendo. No vamos a poder hacer nada. Es por eso que ahorita se está proclamando la palabra de Dios para que toda aquella persona que quiera ser salva, que quiera salvarle de todo lo que viene, de esta destrucción, porque Dios dice que tiene cólera, tiene ira contra todo esto que está pasando, toda esta injusticia, todas estas barbaridades. Entonces es el momento, ¿no?, de doblar rodillas y clamar a Dios perdón, como lo hizo el pueblo de Nínive. Yo les hablaba de este otro ejemplo, como fue Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dios destruye a Sodoma y Gomorra porque nadie se arrepintió allí. La gente estaba perdida completamente. Pero, como siempre, Dios es un Dios justo
y salvó a Lot. Imagínense que el Padre manda a ángeles exclusivamente para que lo sacaran fuera de la ciudad. Y todavía no quería salir, andaba ahí dando vueltas. Que los ángeles lo tuvieron que agarrar y sacarlo casi a la fuerza de arrastra. Porque ya era el momento. Dios tiene sus momentos y cuando Él dice a tal hora, a esa hora ocurren las cosas. Entonces ahí vemos que Dios le salva la vida a Lot. Porque dice que Lot también era justo, ¿verdad? De la misma manera, hoy que se viene destrucción al mundo y todo, pues Dios tiene su remanente, sabe qué persona es justa y qué persona es injusta. Yo no voy a juzgar a nadie, no, ese es así, aquel es allá, ese se va a quedar, aquella se va. ¿No? Todos tenemos deudas con Dios. Es Él el que sabrá si no las perdona o no, ¿verdad? Entonces, querida familia de Dios, yo hasta aquí voy a llegar con esta lectura de Jonás. Yo espero de que todos lleguemos a una comprensión de ver cuál fue el trato compasivo de Dios, porque Dios fue compasivo con Jonás, porque Jonás desobedeció, pecó, pero Dios fue compasivo con Jonás y fue compasivo también con el pueblo de Nínive. Aquí hay dos lecciones. Que el Eterno me los bendiga. Si tiene algo que a decirme, escríbame, póngame ahí su comentario. Mi nombre es Mercedes. Les amo en el amor de Cristo. Que el Eterno les bendiga. Y será hasta el próximo tema. Que queden en la paz del Señor, esa paz que solamente Él nos puede dar. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén.